Hola a todos, mi nombre es Irma Riquelme, soy especialista en control de infecciones y epidemiología hospitalaria. En esta ocasión desarrollaremos el módulo 4, actividades de control de infecciones. Los tópicos de la presentación del módulo 4 son mecanismo de transmisión de las infecciones, precauciones estándar, higiene de manos, inyección segura, desinfección y esterilización, prevención de infecciones en la instalación de dispositivos invasivos. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje? 1. Conocer la cadena de infección. 2. Conocer las medidas de precauciones estándar y medidas de precauciones adicionales. 3. Identificar las medidas efectivas para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Para entender un poco sobre las medidas preventivas, tenemos que hablar de la transmisión de las infecciones. La producción de una infección requiere de 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? 1. El reservorio, fuente. El otro, el hospedero susceptible y la transmisión adecuada. Las fuentes de infecciones asociadas a la atención en salud son fuente endógena y fuente exógena. Fuente endógena, hablamos de la flora del paciente. Cuando hablamos de fuente exógena, hablamos de ambiente animado y de ambiente inanimado. Estamos hablando de pacientes, personal de salud y visitas. Los mecanismos de transmisión son por gotitas, aérea y por contacto. Cuando hablamos de transmisión por contacto, estamos hablando una transmisión directa o una transmisión indirecta. También podemos mencionar el otro mecanismo de transmisión por vehículo común. Esto generalmente sucede dentro del hospital. Cuando hablamos de mecanismo de transmisión por vectores, esto sucede en la comunidad. Cuando hablamos de medidas de precauciones estándares y medidas de precaución adicionales para la prevención y control de la diseminación de infecciones en el sistema de salud, tenemos que hacernos la pregunta: ¿él o la paciente tiene una infección que se transmite de persona a persona? Entonces, si la respuesta es no, debemos implementar las precauciones estándares. Estos deben ser aplicadas en todo paciente por todos los trabajadores de salud y en todos los entornos sanitarios. Si la respuesta es sí, ejemplo, el COVID-19, entonces se debe implementar las precauciones estándares y las precauciones adicionales que están basadas en la vía de transmisión. Estos son por contacto, por gotículas y por aerosoles que estaremos desarrollando más adelante. Ahora pasaremos a hablar de la higiene de las manos. La aplicación de la práctica de los 5 momentos para la higiene de las manos constituye en gran medida el núcleo de las precauciones estándar y es indiscutiblemente la medida más eficaz para el control de las infecciones. Si lo consideramos en relación a un solo paciente, el entorno en que se realiza la asistencia puede dividirse en 2 áreas espaciales virtuales. Uno, la zona del paciente y el otro, el área de asistencia. La higiene de las manos es la mejor manera de evitar la propagación de microbios en el entorno de atención de salud y la comunidad. Nuestras manos son nuestra principal herramienta de trabajo como profesionales de salud y representa el eslabón central en la cadena de transmisión. ¿Por qué decimos esto? Porque con las manos abrimos las puertas, tocamos el picaporte, estamos también tocando las medicaciones que vamos a administrar al paciente,
los teléfonos celulares, el apretón de manos. Estamos haciendo otras actividades con las manos y esto contamina las manos, por eso se debe lavar las manos siempre antes de realizar cualquier procedimiento que se tenga que hacer con el paciente. Podemos mencionar 5 etapas para la transmisión de microorganismos a través de las manos. 1. Los gérmenes presentes en la piel del paciente y superficie del entorno inmediato. El 2. La transferencia de gérmenes a través de las manos de los profesionales de la salud. 3. Los gérmenes que sobreviven en las manos durante varios minutos. 4. Una higiene de manos deficiente se traduce en manos contaminadas. 5. Las manos contaminadas transmiten gérmenes por contacto directo con el paciente o el entorno inmediato del mismo. Esto significa que todo lo que esté en la unidad del paciente, el paciente si bien tiene los microorganismos, toda la cama del paciente también tiene el mismo microorganismo que está teniendo el paciente y por ende todo el entorno de lo que está alrededor del paciente. También tenemos que considerar cuando estamos utilizando, por ejemplo, el termómetro, esfigmomanómetro, estetoscopio que hay que utilizar con el paciente. Entonces, esto también se contaminan con el microorganismo que tiene el paciente y puede servir de vía a través tanto de esos materiales y como las manos del profesional de la salud para poder hacer transferencia de microorganismos a otros pacientes. Pasaremos a hablar de los 5 momentos de higiene de las manos. El primer momento de la higiene de las manos es antes del contacto con el paciente. Sea cualquier procedimiento o actividad que tenga que hacer con el paciente, corresponde a un momento de higiene de manos. El segundo momento corresponde antes de realizar una tarea aséptica. El tercer momento después de tocar fluidos corporales. El cuarto momento corresponde después de estar en contacto con el paciente y un quinto momento después de estar en contacto con el entorno del paciente. La línea de puntos que podemos observar en la lámina corresponde al área del paciente. Una vez que estemos dentro del área del paciente y vamos a realizar cualquier procedimiento con el paciente, entonces corresponde a un momento de higiene de manos y se debe realizar entre un procedimiento y otro procedimiento. En la lámina del medio podemos observar la zona del paciente que corresponde en donde está el portazuero, la mesita del paciente, el monitor del paciente en caso que estemos en cuidados intensivos, entonces la ventilación mecánica, las bombas de infusión están dentro de la zona del paciente y allí vemos que tenemos 2 momentos críticos. El segundo momento que corresponde a higiene de manos, que es antes de realizar una tarea aséptica, esto protege al paciente porque es el punto crítico con riesgo de infección para el paciente. Sin embargo, vamos a suponer que vamos a desechar diuresis, entonces el punto crítico con riesgo de exposición a fluidos corporales, porque en este momento puede haber, por ejemplo, unas salpicaduras hacia el profesional de salud o las manos contaminadas que quedan, entonces es un riesgo también para el profesional de la salud que lo realiza. Por eso corresponde a un momento de higiene de manos luego de realizar, por ejemplo, el desecho de diuresis. Cuando nosotros hablamos de higiene de manos, podemos realizarlo de 2 maneras. Uno, podemos hacer con solución de base alcohólica. Y la otra, higiene de manos con agua y jabón antiséptico. Si nosotros realizamos
con solución a base alcohólica, esto nos lleva un tiempo aproximado de 20 a 30 segundos. La clave para una buena higiene de manos está en la fricción. Si nosotros vamos a realizar con agua y jabón, entonces debemos contar una bacha para lavado de manos que tenga una solución antiséptica, toalla de papel y agua que tiene que ser de provisión continua. También la práctica es la misma forma. La clave está en la fricción y esto nos lleva 40 a 60 segundos aproximadamente. Otra cosa muy importante para una buena higiene de manos y que las manos queden seguras es mantener uñas cortas, libre de joyas y libre de esmalte. La evidencia de las epidemias de SARS y COVID-19 muestra que la higiene de las manos es muy importante para evitar que los trabajadores de la salud no se infecten. Ahora, más que nunca, lávese las manos en el lugar de atención del paciente. La clave está en el punto de atención del paciente para proteger al paciente de las infecciones asociadas a cuidados de la salud. Por eso, es importante contar con un frasco de solución alcohólica en el punto de atención de cada paciente. Higiene de manos y uso de guantes. Se debe realizar la higiene de las manos antes de ponérselo y después de quitárselo. Cuando una indicación de higiene de manos precede a una tarea que entraña contacto y requiere el uso de guantes, porque muchas veces confundimos cuando vamos a utilizar los guantes. Se omite la acción de higiene de manos. Todas las veces que vamos a utilizar guantes se debe realizar antes de colocárselo y después de retirárselo los guantes. Los guantes se deben utilizar solamente para realizar cualquier tarea específica con el paciente. Luego no requiere ser utilizados los guantes a no ser que se va a manejar algún material contaminante o algún material biológico. En esta pandemia hemos observado bastante la superposición de los guantes, ya sea 2 guantes, 3 guantes para dar atención al paciente. No se recomienda usar doble guante, salvo en cirugías que supongan un elevado riesgo de rotura. Otro componente de las precauciones estándares es la administración segura de medicamentos. Para hacer una administración segura de los medicamentos tenemos que, en primer lugar, el área de preparación de cualquier medicamento debe ser exclusivo. Esto tiene que estar limpio y desinfectado. Hoy día la recomendación es dejar en forma exclusiva el área de preparación de medicamentos. Recordemos que hay medicamentos que va a ir directamente al torrente sanguíneo, entonces es de alto riesgo para que ocurra un evento de infecciones asociadas a ese medicamento. Entonces, podemos mencionar, para preparar los medicamentos debemos usar también una mascarilla quirúrgica, si es que hoy bien todos estamos con mascarilla quirúrgica, higiene de manos para poder preparar y reunir todos los materiales necesarios antes de realizar el procedimiento. Una vez que se administre todos los medicamentos, esto debemos descartar en contenedores rígidos, en cajas seguras que son para desechos de agujas, de bisturí. Esto debe estar a la altura del hombro y evitar prácticas que puedan quedar fuera del contenedor, porque esto es de riesgo para el personal de salud. Todos los que trabajan dentro del entorno del paciente o dentro de la sala de internados, por ejemplo, el paciente o mismo en la enfermería en área de preparación de medicamentos, si es que descartamos fuera del contenedor es de riesgo a que produzca un accidente
corto punzante y entonces estos deberían de recibir una atención inmediata en ese caso si es que sucediese este tipo de accidente. Para hablar de limpieza, desinfección y esterilización podemos mencionar la clasificación de Spaulding. Cuando hablamos de esterilización, estamos hablando de materiales críticos. ¿Cuáles son los materiales críticos? Son los instrumentales quirúrgicos, los catéteres vasculares, la sonda urinaria, las soluciones intravenosas, entre otros. Estos materiales deben estar libres de microorganismos. Cuando hablamos de desinfección de alto nivel o esterilización, estamos hablando de materiales semicríticos, por ejemplo, el circuito del respirador, el circuito de la máquina de anestesia, los endoscopios. Estos requieren de desinfección de alto nivel y esto se realiza con el glutalaldehído y debe tener una limpieza previa para realizar el procedimiento de desinfección de alto nivel. Cuando hablamos de desinfección de bajo nivel, estamos hablando de materiales no críticos, como por ejemplo ropa de cama, esfigmomanómetro, termómetro, incubadoras y cualquier vajilla que se utilice por el paciente. Dentro de las precauciones estándares, como ya dijimos, podemos mencionar la esterilización y desinfección de equipos médicos. Estamos hablando de los materiales no críticos como esfigmomanómetro, estetoscopio, el glucómetro, también el termómetro. Esto requiere de una limpieza y desinfección. La compatibilidad de los equipos con germicidas químicos, si resiste al agua o puede sumergirse, esa es la pregunta que siempre tenemos que hacer para poder hacer ciertos procedimientos. El equipo, por ejemplo, como el aparato de presión, el estetoscopio, la máquina de diálisis, usualmente requieren de limpieza y desinfección de nivel bajo a intermedio. La desinfección se puede hacer con el alcohol etílico o isopropílico con una concentración entre 60% a 90%. La limpieza, desinfección y esterilización apropiada de los equipos y dispositivos médicos, en este caso podemos mencionar el laringoscopio. En el caso de no enviarse al servicio de esterilización, se procederá a la desinfección de alto nivel. Para poder realizar este procedimiento se requiere de una limpieza previa. Esto se debe realizar con detergente enzimático. No se debe realizar con jabón antiséptico. No se recomienda el uso de este tipo de jabón para limpiar cualquier instrumental y acá como vemos podemos mencionar el laringoscopio. Es importante contar con una lista de chequeo para ver si es que se realiza el procedimiento en forma correcta, ya sea de la limpieza de cualquier material y también la desinfección de los mismos o la esterilización en el caso de que requiera. En este caso, por ejemplo, el laringoscopio, si no podemos enviar para que se pueda esterilizar, esto se tiene que realizar una desinfección de alto nivel con glutalaldehído. Las soluciones desinfectantes recomendadas en esta pandemia es el cloro al 0,1%. Cuando hablamos de cloro, estamos hablando de las soluciones de hipoclorito de sodio, dejando actuar esto por lo menos 1 minuto. Luego de una limpieza se debe colocar cualquier tipo de desinfectante. También estamos hablando de otro desinfectante que es el alcohol al 70%, el etanol de 70 a 90%, dejando actuar también por lo menos 1 minuto. Todo esto hay que tener en cuenta que hay que realizar una limpieza previa para luego utilizar el desinfectante cualquiera sea el cloro o la solución alcohólica. Cuando hablamos de peróxido de hidrógeno, esto está recomendado al 0,5%, dejando actuar también por lo menos 1 minuto. ¿Qué diferencia hay entre el cloro, el alcohol y el peróxido?
El cloro y el alcohol requiere siempre de una limpieza previa para ser utilizado luego estos productos para la desinfección. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno es un detergente desinfectante y esto se puede, al utilizar esto, ya se puede realizar la higiene y la desinfección en un solo paso. Me pareció importante traer a colación la fórmula para preparar la solución clorada. ¿Cómo vamos a preparar el hipoclorito de sodio para que tengamos a una concentración 0,1% o si requerimos al 0,5% o al 1%? Entonces, generalmente en los hospitales llegan la concentración madre al 8%. Pero podemos encontrarnos también que nos provean al 6%, al 12% o en otra concentración la solución madre. Para convertirlo en este caso, como vemos en el ejemplo, al 0,1%, vamos a hacer hipoclorito de sodio en ml, es igual a litros de solución final en ml, por concentración requerida. La concentración requerida, como dijimos, depende de lo que voy a desinfectar, va a ser al 0,1, al 0,5 o al 1%. Estos tenemos que dividir por la concentración comercial que se nos provee o lo que tenemos en el país o con lo que contamos. Por ejemplo, quiero preparar 5 litros de hipoclorito de sodio, que va a ser 5.000 ml. Esto se tiene que multiplicar por la concentración requerida, que es 0,1% en este caso, y se divide por la concentración madre, que es 8. En este caso, entonces va a ser 62,5 cc de cloro puro, que es al 8%. Dentro de las precauciones estándares podemos mencionar la limpieza y desinfección. Si bien en otro módulo se desarrolla en forma completa lo que es sobre higiene hospitalaria, no quiero dejar de mencionar que el entorno del paciente requiere una limpieza y desinfección en forma frecuente. Cuando hablo de frecuencia, estoy hablando que se tiene que realizar por lo menos una vez por turno. Eso significa que en una guardia de 6 horas, por lo menos una vez se debe realizar la limpieza y desinfección. ¿Con qué vamos a realizar esa limpieza y desinfección? Lavar con agua y detergente, enjuagar y posteriormente realizar la desinfección. Si es que tenemos materiales que pueden corroerse, como por ejemplo los que tienen metales, se puede hacer la desinfección con alcohol al 70%, y los que no se pueden corroerse, entonces se puede realizar con hipoclorito de sodio al 0,1%. Recordemos que entre una unidad y otra unidad para realizar la limpieza y desinfección se deben utilizar paños diferentes. Así también quiero mencionar por qué la importancia de limpieza y desinfección frecuente, porque hay ciertos microorganismos que sobreviven mucho tiempo en el medio ambiente. Por ejemplo, si estamos hablando de la Acinetobacter, estos sobreviven 3 días a 5 meses en el ambiente. El Clostridium difficile 5 meses, así también como Escherichia coli puede sobrevivir en el ambiente hasta 16 meses. La Pseudomonas aeruginosa también hasta 16 meses, la Serratia marcensis 2 meses, la Staphylococcus aureus 7 meses, la Klebsiella inclusive hasta 30 meses. Y como ustedes también sabrán que hoy día estamos hablando de los microorganismos multiresistentes, las carbapenemasas, por ejemplo, y esto tiene mucha importancia para poder disminuir estos microorganismos en el ambiente, que se haga la limpieza y desinfección. Los microorganismos tienen una sobrevida en el medio ambiente. Un número importante de estudios demostraron que cuando se mejora la limpieza y desinfección de la superficie del entorno del paciente, se reduce la transmisión de Clostridium difficile, el Enterococo vancomicina resistente, el Staphylococcus aureus meticilino resistente y el Acinetobacter. Hay que dar mucha énfasis en lo que es en la superficie altamente tocada. ¿Cuáles son las superficies altamente tocadas? Por ejemplo, el monitor del paciente. Si estos pacientes están en ventilación mecánica,
el respirador del paciente, lo que es la cabecera del paciente, la mesita que está alrededor del paciente. Esto requieren de limpieza frecuente. ¿Por qué? Porque siempre hay un feedback que realizamos entre el paciente y el monitor o la bomba de difusión. Entonces, por eso es la importancia de la limpieza y la desinfección de la superficie altamente tocadas. Ahora pasaremos a desarrollar las precauciones adicionales. Estos se aplican solamente a aquellos pacientes en los que existe una sospecha o confirmación de una determinada infección, sobre todo si está en periodo infectante o colonización. Las medidas a incorporar serán diferentes según la vía de transmisión que tenga la infección. Cuando hablamos de precaución de microgotas, estamos hablando de las gotitas que se expulsan al toser, al estornudar o hablar, y estas gotitas son pesadas y viajan aproximadamente a 1,5 metros o 2 metros. Los procedimientos que generan aerosoles cuando se realicen, por ejemplo, intubación endotraqueal, aspiración de secreciones, estas gotitas se vuelven más pequeñas, entonces queda aerolizando en el aire. Estuvimos mencionando las precauciones adicionales. ¿Cuál es el objetivo del aislamiento? Es prevenir transmisión de microorganismos entre paciente y entre personal y paciente, cortando la vía de transmisión. Cuando vamos a implementar cualquier tipo de aislamiento, siempre es importante evaluación de riesgo para determinar el uso del equipo de protección personal. ¿Qué significa eso? Tengo que evaluar qué tipo de interacción voy a tener con el paciente, cuál es el modo de transmisión de la enfermedad y cuál es la cantidad de fluido corporal que se generará. Y ahí decido qué tipo de equipo de protección personal debo utilizar para dar atención al paciente. Eso significa que cuando voy a estar en interacción con el paciente, debo utilizar el equipo de protección personal y no estar saliendo fuera del área de atención con cualquier equipo de protección. Esto significa la bata, los guantes. Fuera del área de atención del paciente no se recomienda que se siga utilizando el equipo de protección personal que fue utilizado, por ejemplo, para dar atención al paciente, porque esto tiene riesgo de transferir microorganismos del paciente al área administrativa, por ejemplo. Ahora pasaremos a desarrollar prevención de infecciones en la instalación de dispositivos invasivos. Para eso es importante mencionar el concepto de técnica aséptica. Este es el conjunto de procedimientos y actividades que se realizan con el fin de disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana durante la atención a los pacientes. Los procedimientos y equipos utilizados para realizar técnicas asépticas son guantes estériles, mascarilla, bata estéril, gorro, campo estéril para procedimientos. En este caso, por ejemplo, cuando se va a insertar catéter venoso central, es importante reunir todos los materiales para poder iniciar el procedimiento. Para eso se recomienda que se cuente con un kit de catéter venoso central que tenga todos los materiales necesarios antes de iniciar el procedimiento. También para poder hacer la antisepsia de la piel es importante que la piel se lave previa a la colocación de cualquier antiséptico. Como ya habíamos mencionado, para el uso de cualquier antiséptico o desinfectante es necesario que esté limpia previamente. En este caso, sobre piel limpia hay que colocar el antiséptico y dejar actuar. ¿Qué quiere decir dejar actuar? Dejar secar el antiséptico. Se puede utilizar iodopovidona solución o la clorhexidina para realizar este tipo de procedimiento. Para instalar el catéter venoso central, como en este caso, es importante que la ropa estéril abarque todo el paciente.
o sea que tiene que cubrir totalmente al paciente y el operador debe contar con bata estéril, mascarilla quirúrgica. En este caso sí se recomienda que se utilice el gorro y los guantes estériles. La Organización Mundial de la Salud también recomienda 5 momentos de higiene de manos en la atención de pacientes con catéteres venosos periféricos. Inmediatamente antes de cualquier manipulación del catéter periférico y del sistema conexo de administración intravenosa de medicación, por ejemplo, la inserción o retirada del catéter antes de ponerse guantes no estériles o limpios, el cambio de apósito, la extracción de sangre o la preparación del equipo necesario para estos procedimientos. Apertura del equipo de administración y del sistema de infusión. Preparación de la medicación que se administre a través del catéter. Inmediatamente después de cualquier tarea que pueda conllevar exposición a líquidos corporales, por ejemplo, inserción o retirada del catéter, extracción de sangre. Acá podemos mencionar dentro de los 5 momentos de higiene de manos en la atención de pacientes que tengan catéter venoso periférico. Hay que realizar higiene de manos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de tocar fluidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Para concluir, entonces, podemos mencionar que no existe una estrategia preventiva única que evite completamente las infecciones asociadas a la atención de la salud. La aplicación de estrategias multimodales es lo que tiene mayor impacto para disminuir las infecciones. Los programas de mejora de calidad son esenciales para instrumentar los cambios, sostenerlo y lograr un cambio cultural. Estas normativas están destinadas a cortar la vía de transmisión de las infecciones y no a confinar al paciente. Muchas gracias. Así concluye el módulo 4, actividades de control de infecciones. Pueden consultar la bibliografía disponible en el aula virtual o en la descripción del video. Hasta la próxima. Hagamos un breve recorrido por el aula virtual. Esta cuenta con 3 importantes secciones: las clases grabadas, los materiales de consulta y la evaluación. La capacitación es asincrónica, por lo que los videos de las clases están disponibles las 24 horas en el aula virtual. Haga clic en el módulo de su elección. Podrá visualizar la información básica del módulo en esta sección. Para reproducir el video de la clase, diríjase a la sección Clase pregrabada. A continuación, despliegue el reproductor y haga clic en el botón de reproducir. Los videos pueden ser visualizados todas las veces que sean necesarias. Detener la reproducción, retrocederla o adelantarla conforme a la necesidad. Una vez finalizada la clase, continúe su formación visitando la sección Materiales de consulta, donde podrá conocer la bibliografía básica del módulo e incluso, en la mayoría de los casos, podrá descargarla. Tómese el tiempo necesario para consultar estos materiales. Tanto los videos de las clases pregrabadas como los materiales de consulta son indispensables para completar con éxito la evaluación del módulo. Para completar la evaluación del módulo, diríjase a la sección Evaluación del módulo. Haga clic y desplegará el formulario. Asegúrese de marcar la respuesta correcta en todos los casos. Aprobar la evaluación de todos los módulos de la capacitación virtual es un requisito indispensable para completar con éxito su formación y obtener el certificado de participación. Gracias por su atención y éxitos en su proceso de formación profesional.